que deseen platicar, aquí estoy para servirles, si no comenzamos la clase. Bueno, si no tienen ninguna duda ni pregunta, hoy vamos a continuar con otro modo de extinguir la obligación tributaria y lo que vamos a ver es lo que tiene que ver acerca de la prescripción. Se van a dar cuenta que efectivamente en el punto número 8 está donde dice, en el punto número 6, donde dice forma de extinción de la obligación tributaria y nos aparece en la E lo que es la prescripción. Me imagino yo también que cuando ustedes leyeron su código tributario, vieron que la prescripción es una figura que aparece dentro del código tributario. Entonces, lógicamente, nosotros tenemos en nuestra legislación guatemalteca a la prescripción como una forma de extinguir las obligaciones tributarias. Y de eso precisamente vamos a platicar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de la prescripción como forma de extinguir la obligación tributaria. Y si ustedes se recuerdan, nosotros hemos venido utilizando un libro de la docente uruguaya Catalina García Vizcaíno. ¿Qué dice Catalina García Vizcaíno? Ella dice que la figura de la prescripción responde a dos principios fundamentales. Responde al principio de certeza y responde al principio de seguridad jurídica. Y ella dice que el principio de certeza y el principio de seguridad jurídica son los pilares básicos del ordenamiento jurídico. Lógicamente, nosotros estamos en la misma explicación que ella da, o sea, la prescripción responde precisamente a esos principios y para nosotros responde en primer lugar al principio de legalidad que está contenido en el artículo 239 de nuestra Constitución. ¿De dónde viene la palabra prescripción? Y se las voy a chatear ahora, que es Iura Civilia Succurrunt Espérenme ahorita, vamos a ver ahorita aquí porque esto me... Entonces, succurrunt diligentibus et non dumientibus. Entonces es Iura Civilia Succurrentur Diligentibus et nomen durmentibus. Más o menos lo que quiere decir es que si el acreedor, permítanme porque le tengo que dar ingreso a todos antes. O sea, si el acreedor es negligente, pierde su derecho. ¿Negligente en qué sentido? Negligente en ejercitar su derecho. Y aquí puede ser que sea negligente el acreedor o negligente el deudor. Cualquiera de los dos, lo que hacen es permitir que pase el tiempo sin poder ejercitar su derecho. Y aquí nos tenemos que ir al respecto de lo que señala el Código Tributario. Y nos vamos a ir precisamente al contenido del artículo 47.
yo les pediría que todos estén listos ahí, por favor, leyendo su código tributario. Si nosotros leemos el artículo 47, dice, el derecho de la administración tributaria para hacer verificaciones, ajustes, rectificaciones o determinaciones de las obligaciones tributarias, liquidar intereses y multas, exigir su cumplimiento y pago a los contribuyentes o los responsables, deberá ejercitarse dentro del plazo de 4 años. En el mismo plazo relacionado en el párrafo anterior, los contribuyentes o los responsables deben ejercitar su derecho de repetición en cuanto a lo pagado en exceso o indebidamente cobrado por concepto de los tributos, intereses, recargos y multas. El plazo para ejercitar su derecho de repetición previsto en el párrafo anterior se inicia a contar desde el día siguiente a aquel en que se realizó el pago indebido o se constituyó el saldo en exceso. El derecho a solicitar la devolución de crédito fiscal del impuesto del IVA en efectivo o para acreditar a otros impuestos también prescribe dentro de 4 años. Plazo que se inicia a contar desde la fecha en que el contribuyente, conforme a la ley tributaria específica, puede solicitar por primera vez la devolución de dicho crédito fiscal. Luego, es muy importante que miremos el 48. ¿Qué dice el 48? Dice, no obstante lo establecido en el artículo anterior, el plazo se ampliará el doble, 8 años. ¿Y cuándo se ampliará ese plazo? Y la ley es muy clara y no lo dice. Se ampliará dicho plazo cuando el contribuyente o responsable no se haya registrado en la administración tributaria. Entonces, lógicamente, hay un tiempo en donde el acreedor es negligente y la ley tiene un tiempo clarísimo, son 4 años de prescripción, que puede duplicarse con una condición especial. Y la condición especial es simple, que no se haya inscrito en la administración tributaria. Aquí también nosotros es importante considerar lo que señala Emilio Margay. Emilio Margay Manatou. Ese es el Emilio Margay Manatou. Él dice que la prescripción como forma de extinguir la obligación tributaria es la segunda en importancia después del pago. O sea, la importancia fundamental del pago no se la quita a nadie. ¿Por qué? Porque esa es la manera ideal como deben de pagarse los impuestos. Sin problema, cumpliendo en tiempo, en el lugar establecido. Esa es la forma que el fisco desea en que todos los contribuyentes le paguemos los impuestos. Lógicamente, la ley tiene otras formas, tiene la compensación, la confusión, la cancelación. Y hoy nos aparece la prescripción. Entonces, sí tenemos que considerar que la prescripción como una forma de extinguir las obligaciones tributarias es la segunda en importancia después del pago. Eso lo tenemos clarísimamente establecido. ¿Qué considera Margay? Margay considera que el derecho fiscal debe de sancionar 2 acciones. Debe de sancionar la negligencia del sujeto activo en vigilar que los contribuyentes cumplan puntualmente con sus obligaciones y no permitirle el transcurso del tiempo. Porque cuando le permite el transcurso del tiempo sin ninguna interrupción, lo que hace es extinguir la obligación tributaria. Y también se debe de sancionar al sujeto pasivo, entendiendo que el sujeto pasivo es el contribuyente por no reclamar oportunamente la devolución de lo pagado indebidamente. Y esto también está contenido dentro del texto del artículo 47 que estamos leyendo, que dice, en el mismo plazo relacionado en el párrafo anterior,
Los contribuyentes o responsables deberán ejercitar su derecho de repetición en cuanto lo pagado en exceso o indebidamente cobrado por concepto de tributos, intereses, recargos y multas. Entonces, por eso es que Margain dice que el derecho fiscal debe sancionar a los dos. Debe sancionar al sujeto activo porque ha sido negligente en vigilar que el contribuyente cumpla puntualmente con sus obligaciones fiscales. Y luego al sujeto pasivo, que es el contribuyente, por no reclamar oportunamente la devolución de lo que pagó indebidamente, y a lo cual hace referencia el segundo párrafo del artículo 47. ¿Cómo es que nosotros vamos a definir lo que es prescripción? Nosotros vamos a definir la prescripción desde el punto de vista tributario. No lo estamos haciendo desde el punto de vista civil, lo estamos haciendo desde el punto de vista tributario, en donde tiene características muy propias del derecho tributario. Entonces, ¿qué es la prescripción? ¿Cómo la vamos a definir? Como una forma de liberarse y extinguir la obligación tributaria. Y aquí le vamos a agregar por el paso del tiempo. Y el artículo nos dice cuál es ese tiempo. Yo les pregunto, ¿cuál es ese tiempo? 4 años. 4 años. Y en algún momento puede haber una prescripción especial de conformidad con la ley. Sí, licenciada. De 8 años. De 8 años y nos pone un requisito especial. ¿Cuál es el requisito especial? Que no se haya registrado en la administración tributaria. O sea que no tenga registro en la administración tributaria no lo conoce. Por eso precisamente es que la administración tributaria se da un tiempo más para ver si lo puede encontrar y para ver, lógicamente, si le puede cobrar. Sí, Kimberly. Licenciada, ¿y podría dar un ejemplo de eso, por favor? De la prescripción especial. O sea, la prescripción especial no tiene ejemplo. Léalo ahí y me dice cuál es la prescripción especial. Léalo, lea su artículo 48. No obstante lo establecido en el artículo anterior, el plazo de la prescripción se ampliará a 8 años cuando el contribuyente... Ahí está. Y subraya el resto. ¿Qué dice en el resto? Cuando el contribuyente responsable no se haya registrado en la administración tributaria. ¿Qué quiere? O sea, ¿logró captar lo que quiere decir el artículo? Por ejemplo, cuando una empresa está trabajando y no se inscribe, me imagino tal vez un ejemplo, y no se inscribió en la SAT. Exacto, o sea, la administración no tiene conocimiento de esa persona, por eso quiere el doble del tiempo para ver si le encuentra y para ver si logra recuperar lo que tiene que cobrar. Ok, gracias. No tenga pena. Bueno, vamos entonces ahora. Aquí hay otra definición de Giuliani von Rusch. ¿Qué dice Giuliani von Rusch? Que no se les olvide que Giuliani von Rusch está considerado como un clásico del derecho tributario. A ver, ¿qué dice este clásico del derecho tributario? Este clásico del derecho tributario lo que dice es, en la actualidad, es principio universal aceptado que las obligaciones tributarias se extinguen por prescripción y que el deudor puede liberarse por la inacción del acreedor, considerando que el acreedor es el Estado durante cierto tiempo. Y la ley nos dice cuál es ese tiempo. La ley nos dice son 4 años que puede duplicarse con una situación especial. Entonces nosotros sí tenemos que considerar que las obligaciones tributarias se extinguen por la prescripción. Y tenemos que considerar, porque así lo tiene nuestro artículo, que la prescripción opera a favor de los contribuyentes, pero también opera a favor del Estado.
¿Cuándo opera a favor de los contribuyentes? Cuando se extinguen las obligaciones tributarias mediante el transcurso del tiempo. El tiempo lo tenemos establecido claramente y son 4 años que pueden duplicarse por una situación especial y la situación especial porque no se inscribió en la administración tributaria. También le decimos que esto puede operar a favor del Estado. Y aquí la pregunta es, ¿y cuándo va a operar a favor del Estado? Cuando los contribuyentes son negligentes en exigir el reembolso de cantidades pagadas indebidamente por conceptos tributarios. Y a eso hace referencia el segundo párrafo del artículo 47 de la ley. Y dice, en el mismo plazo relacionado, o sea, en esos mismos 4 años, los contribuyentes o responsables deben ejercitar su derecho de repetición en cuanto a lo pagado en exceso o indebidamente cobrado por concepto de tributos, intereses, recargos y multas. O sea, ahí está también expresado esto a favor del Estado. Entonces, con todos estos elementos que nosotros tenemos, ¿cómo podemos definir la prescripción? Si nosotros tomamos nuestro programa y vemos este punto 6, donde dice forma de extinción de la obligación tributaria, entonces tenemos que decir que la prescripción es un modo de extinguir la obligación tributaria. Cuando miramos dentro del artículo 47, 4 años, nosotros tenemos que saber que se extingue esa obligación por la inacción del sujeto activo, que en este caso es el Estado o cualquier ente público, durante el tiempo determinado por la ley. Y aquí nosotros tenemos que preguntar, ¿y cuál es el tiempo determinado en la ley? 4 años. Más profundo, yo diría un poco más complejo, tenemos la definición de plugiese. Plugiese también es considerado otro clásico de la prescripción en la parte tributaria. ¿Qué dice plugiese? Plugiese dice que la prescripción es el medio en virtud del cual, por el transcurso del tiempo y en condiciones determinadas, una persona se libera de una obligación tributaria y se fundamenta en la necesidad de que se extingan los derechos que el titular no ejercitó durante un periodo de tiempo previsto en la ley. Y aquí les hago yo la pregunta, ¿y cuál es ese tiempo previsto en la ley para esa inacción? ¿Cuál es? 4 años. Eso lo dice el artículo 47. Y dice, puede aumentar a 8 años, o sea, puede aumentar en un 100%, pero con una condición especial. Y la condición especial es que no se haya inscrito en la administración tributaria. Esto tiene una fundamentación lógica. ¿Y cuál es la fundamentación lógica? Permitirle a la administración tributaria o al ente descentralizado, en el caso de las municipalidades, buscar a la persona y saber si efectivamente la persona está ahí, tiene bienes y le podemos cobrar el impuesto correspondiente. Entonces, la prescripción como una institución tiene un efecto extintivo, de extinguir, de acabar, de dejar sin efecto plenamente
la aplicación de una obligación tributaria. Y aquí nosotros aumentamos otra definición de Anini. Y Anini es también de la escuela italiana. ¿Qué dice Anini? Anini ya lo pone más determinado y nos habla del crédito impositivo. Ese nombre le pone. Y él dice, el crédito impositivo se extingue como cualquier otro derecho de crédito, cuando no se hace valer dentro de un determinado periodo de tiempo. O sea, aquí la extinción se debe a que pasó el tiempo y nunca el Estado cobró. Ya vamos a ver también que la ley tiene una manera de interrumpir esa prescripción. Y aquí nosotros nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué caracteriza a la prescripción tributaria? ¿Qué color le doy yo? ¿La pongo en rojo o la pongo en verde? Considerando lógicamente que aquí nosotros estamos hablando de la prescripción tributaria. Y aquí tenemos que ser clarísimos. ¿Cuál es esa nota roja? ¿Cuál es esa característica de la prescripción tributaria? El hecho de que la prescripción debe de ser declarada por el mismo sujeto activo, ya que es un ente público, eso es el Estado, un ente público que ha de aplicar la ley para declarar extinto su propio derecho. Por eso es, si ustedes se recordarán, que habla mucho Catalina Vizcaíno de la seguridad como elemento fundamental, como un principio fundamental en el que descansa todo un sistema jurídico guatemalteco. Lógicamente, tienen que reconocer esa seguridad jurídica. No puede olvidar el fisco que su inacción él mismo la tiene que calificar. Y estos mismos autores, cuando estudian la prescripción, le da lógicamente un aspecto muy importante. ¿Cuál es ese aspecto importante? Le da requisitos. Y dice que la prescripción tributaria puede darse llenando ciertos requisitos. Ojo, primer requisito. ¿Cuál es ese primer requisito? La existencia de un derecho a ejercitar. Y aquí vale la pena que determinemos que esto se da porque existe una ley tributaria. Esa ley tributaria establece el presupuesto del tributo, dentro del cual lógicamente está la figura de las exenciones. Y miremos nosotros, por ejemplo, si tomamos el impuesto único sobre inmuebles y nos ponemos a buscar y miramos si hay exenciones. Fíjense que este impuesto tiene dos exenciones. Tiene una exención específica cuando habla de las tasas al valor. Y lógicamente esto está en el artículo 11. Ubiquémonos todos en el impuesto único sobre inmuebles. ¿Qué dice el artículo 11? Ahí nos habla que para la determinación del impuesto anual se establecen escalas y tasas siguientes, y nos dicen un montón. Y nos dicen, hasta 2,000 quetzales está exento. La misma ley está diciendo, si usted tiene inscrito su terreno en 2,000 quetzales, hasta 2,000 quetzales, no paga nada. Yo sigo pensando que esa tasa debe de desaparecer, porque hoy ya no hay terrenos de 2,000 quetzales. Hasta un par de zapatos puede costar 2,000 quetzales. Entonces, esto ya cada día se están haciendo mucho menos, como para aplicar ese artículo 11 en la primera tasa. Y luego
si nos vamos al artículo 12, están las exenciones generales. ¿Y cuáles son esas exenciones generales? Leámoslas. Para los efectos del presente impuesto, están exentas por los bienes inmuebles que posean las entidades siguientes: el Estado, sus entidades descentralizadas, las entidades autónomas, las municipalidades y sus empresas. Segundo, las misiones diplomáticas y consulares de los países con los que Guatemala mantenga relación siempre que exista reciprocidad. Los organismos internacionales de los cuales Guatemala forma parte. La Universidad de San Carlos de Guatemala y demás universidades legalmente autorizadas para funcionar en el país. Las entidades religiosas debidamente autorizadas siempre que los inmuebles se destinen al culto que profesan, a la asistencia social o educativa, y que estos servicios se proporcionen de manera general y gratuita. 6. Los centros educativos privados destinados a la enseñanza que realicen planes y programas de estudio. Los colegios profesionales. Y esto, lógicamente, es un aspecto que es completamente importante. Ya la ley lo define. Luego, lógicamente, tenemos el transcurso del tiempo y tenemos la inacción de parte del sujeto activo. ¿Qué quiere decir inacción? No hace nada el sujeto activo. No cobra el impuesto de la correspondiente obligación tributaria. O sea, hay un autor que dice, se duerme durante 4 años y nunca cobra. Entonces, en esa dormida se extingue la obligación tributaria. Y luego tenemos el transcurso del tiempo es señalado por la ley. O sea, la ley nos está diciendo cuánto tiempo es y nos está diciendo son 4 años. Y al mismo tiempo nos está dando la posibilidad de que sean 8, pero nos está poniendo una condición que es completamente esencial y es que no esté inscrito en la administración tributaria. Ahora, aparte de eso, tenemos clases de prescripción. Desde el punto de vista tributario, porque ustedes pueden ir al área civil, pueden ver cómo los civilistas desarrollan las prescripciones y pueden encontrar más. Pero la que nos interesa en este tema, la que nos interesa a nosotros, es la que tiene que ver con 2 tipos de prescripciones, que pueden ser 2 clases o 2 formas. Primero, la prescripción de los derechos y acciones del Estado. Y segundo, la prescripción de los derechos y acciones del contribuyente. Siempre basándonos en esa línea fundamental de los 2 sujetos que intervienen en la relación jurídica tributaria. ¿Cuáles son esos 2 sujetos? Es el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que es el contribuyente. Y así es como son las clases de prescripción desde el punto de vista tributario. Eso no quiere decir que desde el punto civil ustedes vayan a tener otro tipo de prescripción. Pero aquí el análisis que le hacemos, la óptica que le damos, es desde el punto de vista tributario. Y desde el punto de vista tributario solo nos aparecen 2 sujetos, en la ley y en la doctrina. Nos aparece el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que es el contribuyente. Miremos ahora entonces cuál es la prescripción de los derechos del Estado. Perdone, considerando al Estado como el fisco, como ese sujeto activo. Entonces, cuando nosotros lo consideramos desde el punto de vista del fisco, la prescripción es aquella que consiste en la pérdida de los derechos y acciones del Estado para determinar y exigir el pago de los tributos y de las obligaciones accesorias, y que estos generan, produciendo en consecuencia la liberación del contribuyente. Cuando nosotros estamos hablando de accesorio, estamos hablando de multas e intereses. Y si ustedes
revisan la ley, van a encontrar lógicamente que hay un artículo que tiene que ver sobre lo que yo les estoy diciendo. Y esto es el artículo 52 de nuestro Código Tributario. ¿Qué dice el artículo 52? El 52 es ese artículo que ustedes ya conocen. ¿Qué nos dice el 52? Que la prescripción de la obligación tributaria extingue las obligaciones accesorias. Entonces, no es porque nosotros querramos así, que sí lo tiene la ley. Y nosotros aquí, en derecho tributario, nos basamos en el contenido de la ley. Prácticamente no nos inventamos nada. No nos inventamos nada porque este derecho está basado en la ley. No porque así lo digo yo, no porque yo se los esté explicando, porque así está contenido en el artículo de la Constitución de la República, que es el artículo 239, que toditos nosotros lo tenemos que saber. Y les vuelvo a decir, si no lo han leído, léanlo porque eso es importante. Y ya se van a dar cuenta que cuando tengan su examen privado, esto va a ser importantísimo. No lo pueden olvidar. Entonces, si nosotros repetimos, ¿qué es la prescripción de los derechos del Estado? Es aquella que consiste en la pérdida de los derechos y acciones del Estado para determinar y exigir el pago de los tributos y de las obligaciones accesorias, y que estos generan, produciendo en consecuencia la liberación del contribuyente de tales obligaciones. Ahora, ¿cuál es la prescripción de los derechos del contribuyente? La ley lo dice en el segundo párrafo del 47. Pero ¿cómo lo entiendo yo? ¿Cómo lo entiendo yo? Es aquella que consiste en la pérdida o extinción de los derechos de los particulares. ¿Quiénes son los particulares? El contribuyente. ¿Quién es el contribuyente? El sujeto pasivo. Para exigir del Estado la devolución o reintegro de sumas pagadas de más o indebidamente. Eso quiere decir que cuando yo pagué mi impuesto, me confundí y pagué de más y pagué indebidamente. Y el artículo aquí me la está poniendo en blanco y negro y me lo está diciendo en el segundo párrafo. ¿Qué me está diciendo esta ley a mí? Dice, en el mismo plazo relacionado en el párrafo anterior, los contribuyentes o los responsables deben ejercitar su derecho de repetición en cuanto a lo pagado en exceso o indebidamente cobrado, por concepto de tributos, intereses, recargos y multas. Yo pagué de más el impuesto, sí, yo lo tengo que cobrar, sí, pero no lo hice, no tengo toda la vida para cobrarlo. ¿Cuál es el tiempo que tengo? Los 4 años, porque si no, prescribe mi acción. ¿Por qué? Porque prescribe la acción para el Estado, pero también prescribe para el contribuyente. Aquí hay que hacer notar procesalmente que la prescripción se puede plantear como acción o como excepción. Y aquí no es porque yo lo diga, no es porque yo me lo invente, es porque así está la ley. Vámonos al artículo 53. Ustedes saben que cuando nosotros planteamos un proceso tributario, hay como dos estadios donde yo tengo que jugar 2 partidos. Imagínense ustedes cuando es las clasificatorias de nuestra selección. Primero va a jugar un primer partido y si gana ese se va a ir a ganar el segundo partido. Solo que aquí en tributario no hay condición si lo gane o lo pierda. Pero primero tiene que jugar un partido. ¿Para qué? Para irse a jugar el otro. Entonces, ¿dónde va a jugar el primer partido el contribuyente? En la misma administración tributaria, en un procedimiento administrativo que lo va a llevar a cabo en la Superintendencia de Administración Tributaria. O si es en el impuesto único sobre inmuebles,
se va a ir a pelear a la municipalidad. Y eso lo dice el artículo 63 y dice que la acción o excepción de la prescripción. La prescripción puede interponerse como acción o como excepción ante la administración tributaria. Debe de ser resuelta en la forma y en los plazos que establece este código. La resolución debe de ser aprobada por la autoridad correspondiente de la Superintendencia de Administración Tributaria o quien desarrolle sus funciones conforme a la ley. Y luego, cuando yo ya me vaya a un tribunal de lo contencioso administrativo, voy a poder plantear como acción y excepción la misma prescripción. Yo voy a elegir cómo la voy a plantear. Sí, Hilde. Licenciada, solo haciendo referencia, usted dijo artículo 63, pero es el 53. Perdón, es el 53 del Código Tributario. Disculpe el error. Es el 53 del Código Tributario. Entonces, esto es importantísimo. Yo lo puedo, como les digo, lo puedo plantear como acción y excepción la prescripción en la administración tributaria y cuando yo me voy a un órgano judicial que en única instancia va a resolver las controversias que se dan entre el contribuyente y el Estado. Si nosotros revisamos el artículo 35 del Código Tributario, vamos a encontrar que la prescripción es una forma de extinguir la obligación tributaria. Ahí está, dentro del artículo 37. Dentro del artículo 35, si son tan amables. Yo les pediría que no olviden hoy que tienen que leer del artículo 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53, donde está lo referente a la prescripción. Luego también es importante que nosotros tengamos claro el artículo 49. Este artículo 49 nos dice los plazos establecidos en el artículo 47 y 48 de este código se contarán a partir de la fecha en que se produjo el vencimiento de la obligación para pagar el tributo. Y luego dice cómo se interrumpe la prescripción. Y hay varios casos en los cuales se interrumpe la prescripción. Y eso está en el artículo 50. Ustedes ya lo leyeron. Hoy yo, por cuestiones de tiempo, no lo voy a leer, pero les pediría que por favor me lean el artículo 50 si son tan amables. Y aquí nosotros tenemos que saber cuál es el efecto de la interrupción de la prescripción. Si ustedes revisan el artículo 50, el efecto es no computar para la prescripción todo el tiempo corrido antes de que se interrumpa el acto. Bueno, resulta que a mí me notifican una resolución por la que la administración confirma los ajustes del tributo, intereses, recargos y multa. A partir de esa notificación se interrumpió el plazo y me comienza a correr el plazo otra vez. Y así sucesivamente hay varios aspectos que tienen que ver con la interrupción. Y al final de ese artículo 50 dice, el efecto de la interrupción es no computar para la prescripción todo el tiempo corrido antes del acto interrumpido. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el plazo a partir de la fecha que se produjo la interrupción. Entonces, eso lo tenemos que tener bien claro. La misma ley dice el efecto. Eso no me lo invento yo, la ley lo tiene. Y luego dice, interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el plazo a partir de la fecha en que se produjo la interrupción. Entonces, esto lógicamente es bien importante. También tenemos que ver el artículo 51 y dice, se entiende por renunciar a la prescripción si el deudor acepta deber sin alegar prescripción. Y esto
regularmente les pongo, esto sucede en las municipalidades. Yo no sé si ustedes alguna vez han ido a la municipalidad y por el impuesto del YUSI van y preguntan cuánto deben. Y efectivamente resulta que ustedes tienen 20 años que no pagaron el impuesto. Entonces resulta que de los 20 años son 1,400 quetzales. Tienen y la emoción de pagar los hace pagar en ese momento. Pero al día siguiente ya hubo alguien que les dijo, pero ¿por qué pagaron 20 años? Si ustedes solo tenían que pagar 4 años. Pues si eso sucede, el artículo 58 dice que ustedes renunciaron a la prescripción. Se entiende renunciar a la prescripción si el deudor acepta deber sin alegar o si paga total o parcialmente la deuda prescrita. Y aquí hay algo que se aplica en el derecho civil, no sé si ustedes lo han oído, el que paga mal paga 2 veces. Y aquí sí pagó, como quien dice, se fregó. ¿Qué es lo que debió haber hecho? Debió haber hecho una solicitud y decirle, mire, usted me está cobrando 20 años, pero de acuerdo al Código Tributario, usted solo me puede cobrar a mí 4 años. Y a lo sumo, si no estoy inscrita, 8, pero no puede pasar de ahí. Pero yo lo que les digo es, ni mencionen los 8. Solo digan, la ley dice 4 años de prescripción y hacen un submemorialito bien cortito, pero bien claro. Donde ustedes estén diciendo que por prescripción no van a pagar los 20 años que les está cobrando. ¿Y qué le queda a la municipalidad? Que ustedes le paguen solo lo que le tienen que pagar, porque si la municipalidad se empecina, ustedes tienen cómo plantear un procedimiento en contencioso administrativo. Entonces, eso pasa todos los días en las municipalidades. Y hay mucha gente que lo paga. Y pagado, usted ya no puede solicitar que se lo devuelva. Eso lo tiene que tener claro, claro, claro. Luego, por favor, lean el artículo 52 y 53. Bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy aquí para servirles sobre las dudas que puedan tener. A ver, ¿qué dudas tienen? No tenemos dudas, ¿está claro? ¿Sí, Max? Buenas noches, licenciada Nájera. Prácticamente la prescripción podemos decir que es una figura justa para ambas partes, ¿va, licenciada? Porque tanto para el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que es el deudor, dependiendo, como usted bien indica, de quién fue la responsabilidad, yo por lo que he visto, sí da oportunidad para ambas partes en poderse defender de alguna u otra manera, ¿va, licenciada? Dependiendo, como usted dice, de qué lado se plantee el incidente. Lo único es que no es por lo mismo. Porque, por ejemplo, la a favor del Estado va a ser cuando yo no pago los tributos en tiempo. Pero la que es a favor del contribuyente es cuando yo pagué un impuesto de más o indebidamente y no pedí que me lo devuelvan. O sea, partiendo sobre lo que es para cada quien, lógicamente esto resuelve muchos problemas y eso le da certeza a la administración tributaria. Gracias, licenciada. Sí, Robinson, Alexis, no tenga pena, Max. Muchísimas gracias, licenciada, muy amable. Solo con la duda, licenciada, que en su exposición hacía referencia a que el hecho debe ser declarado por el mismo sujeto activo. Esto debe ser para los dos, ¿verdad? Tanto para la prescripción del sujeto activo como del sujeto pasivo. Es que mire, si usted mire el artículo 47, aquí está bien separado. Por ejemplo, cuando dice el artículo 47 en la primera parte dice el derecho de la administración tributaria para hacer verificaciones, ajustes y rectificaciones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto es lo que opera para el Estado. El Estado tiene derecho a hacer verificaciones, a hacer ajustes, a hacer rectificaciones, a hacer determinaciones. Pero el segundo párrafo dice, en el mismo plazo
los contribuyentes o responsables deben ejercitar su derecho de repetición. ¿Cómo lo va a ejercitar? Lo va a ejercitar cuando ha pagado en exceso o indebidamente. Si el contribuyente ha hecho eso, tiene que pedir que le devuelvan su dinero. Si no lo hace en el término de ese 4 años, le opera la prescripción, porque así lo determina el artículo 47. Entonces, depende si es la acción del Estado o es que el contribuyente ha pagado mal o ha pagado indebidamente. Muchísimas gracias, licenciada, me quedó muy claro. Gracias. Sí, Julio César Ávila García. No, creo que se le disparó. ¿Tienen alguna otra duda, alguna pregunta? Bueno, Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Una preguntita, así como en el ejemplo que usted dio de la Municipalidad del Pado del Yusi, ¿cómo se podía interrumpir esa prescripción de parte de la municipalidad? De acuerdo al contenido de la ley, por la determinación de la obligación tributaria, por la notificación de la resolución, por la interposición de los recursos, o sea, es todo lo que está contenido en el artículo 50. Aquí está la forma en que se puede interrumpir la prescripción. Muchas gracias. No tengan pena. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no tienen ninguna otra pregunta, nos vamos quedando aquí. No sé si aparte tienen alguna otra duda en general, estoy para servirles. Si no, entonces pasen feliz noche, que Dios los bendiga y nos vemos primero Dios el jueves. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciada. Gracias. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Adiós. Buenas noches, licenciada. Adiós, se cuida. Igualmente, Lee, que descanse. Igualmente, un abrazo, se cuida, Willy. Feliz noche. Que disfrute su día del abogado, licenciada. Muchísimas gracias. Y ustedes apúrense para ya celebrarlo lo más pronto posible. Primero Dios, usted anticipado y primero Dios, licenciada, nosotros. Gracias, oye, muy amable. Cuídese, Lee. Igualmente, se cuida. Feliz noche, Lick. Gracias por todo. Adiós, Descanse. André. Feliz noche, se cuidan. Feliz noche. Adiós, nos vemos. Que Dios los bendiga entonces y cuídense. Primero Dios, nos vemos el jueves. Adiós. Bueno, licenciada, feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche.